La bota del oficial permaneció inmóvil, a centímetros de una mano envejecida que temblaba al intentar rescatar su dignidad del polvo. Bajo el sol inclemente de la frontera, un documento de identidad amarillento, lanzado con desprecio al suelo, era el epicentro de una humillación silenciosa y pública. Aquel pedazo de papel contenía más que un nombre. Guardaba una vida entera de batallas, visibles e invisibles, ahora reducida a un obstáculo burocrático en el camino de un hombre con demasiado poder y muy poco respeto. El polvo que se levantaba parecía burlarse de la dolorosa lentitud del anciano, cuya espalda encorvada contaba una historia que nadie allí parecía interesado en leer. La injusticia tiene muchas caras, y aquel día llevaba un uniforme impecable y una sonrisa de escarnio. El honor, para una generación forjada en el rigor y en la palabra, es el último bastión de la identidad, un tesoro que no se deposita en bancos ni se exhibe en vitrinas. Es un patrimonio silencioso, que se lleva en la rectitud de la mirada y en la firmeza de un apretón de manos. El anciano Javier Ríos pertenecía a esa estirpe de hombres para quienes el legado se construye con acciones, no con aplausos. Ver un pilar de tal magnitud ser públicamente sacudido por un joven que confundía autoridad con arrogancia era como asistir a la profanación de una estatua histórica con grafitis ante una multitud indiferente. Cada segundo de su humillación era una ofensa no solo para él, sino para todos los que creen que el respeto es una deuda que el tiempo no prescribe, sino que engrandece. Los primeros signos de la tormenta que se avecinaba no estaban en el cielo, sino en los ojos del agente fronterizo. Había un brillo de tedio cruel en su semblante, la impaciencia de quien se siente superior y anhela una oportunidad para demostrarlo. El antiguo documento de Javier fue el pretexto perfecto. En lugar de un simple trámite, el agente transformó el momento en un espectáculo de poder, cada gesto calculado para disminuir al anciano frente a la fila de viajeros. El aire se volvió más pesado, la tensión se hizo palpable y una incomodidad colectiva se instaló. Nadie intervino, pero todos sintieron la misma pregunta silenciosa resonar en sus mentes. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad de un hombre pequeño? Si alguna vez viste cómo la dignidad de una persona era pisoteada antes de que la verdad pudiera alzar la voz, quédate, porque hay silencios que guardan más poder que un grito, y esta historia es un testimonio de que la verdadera autoridad no reside en un uniforme, sino en una vida de honor. El puesto fronterizo Cruce de los Valientes era una cicatriz en el paisaje árido, un lugar donde la esperanza y la desesperación se encontraban bajo un sol que no perdonaba. Estructuras metálicas oxidadas, cercas de alambre de púas y banderas descoloridas por el tiempo componían el escenario de un purgatorio burocrático. El aire era espeso, una mezcla sofocante del fino polvo del desierto, del olor a sudor impregnado en la ropa de los viajeros y del humo de los motores de los camiones que aguardaban en filas interminables. Este no era un lugar de bienvenida, sino una barrera de poder, un filtro diseñado para recordar a todos los que pasaban por allí su insignificancia ante el Estado. Cada sello era un veredicto, cada orden un acto de dominio. La atmósfera emocional era de una hostilidad velada, un juego de poder desigual. Los oficiales se movían con una letargia arrogante, sus uniformes confiriéndoles un aura de intocabilidad. Eran los reyes de aquel pequeño reino de polvo y burocracia y ejercían su poder con una mezcla de tedio y sadismo. Para ellos, la larga fila de rostros cansados era menos una colección de historias humanas y más un inconveniente en su día de trabajo. La sumisión de los viajeros era la norma, una resignación aprendida tras horas de espera e incertidumbre. El silencio de la multitud no era de paz, sino de miedo contenido, la conciencia colectiva de que cualquier protesta podría costarles su destino. En ese teatro de poder desequilibrado, la figura del coronel retirado Javier Ríos se destacaba por su quietud. Su ropa, aunque simple y gastada por el uso, estaba impecablemente limpia, una pequeña isla de orden en el caos circundante. Su cuerpo, fragilizado por sus 78 años, se movía con una lentitud que podría confundirse con debilidad, pero que en realidad era deliberación. Había una rectitud en su postura, una
alineación casi imperceptible en sus hombros que desafiaba la curva de su espalda, un eco de una disciplina largamente internalizada. Él era una anomalía, un hombre de apariencia humilde que emanaba una autoridad que no provenía de un cargo, sino de su propia esencia. Sus ojos, de un azul profundo y cansado, eran las ventanas de un alma forjada en 1000 batallas. No reflejaban el miedo o la ansiedad de la mayoría, sino una calma analítica, casi distante. Observaban la escena no como un participante vulnerable, sino como un estratega evaluando un campo de batalla. Cada movimiento de la gente arrogante, cada mirada de lástima de los otros viajeros, era registrado y procesado detrás de aquella fachada de serenidad. Era la mirada de un hombre que ya había visto lo peor de la naturaleza humana y había aprendido que la mayor arma en cualquier confrontación es el control absoluto sobre las propias emociones, una lección que el joven oficial estaba a punto de aprender. Javier no era solo un jubilado, como su documento de identidad modestamente declaraba. Él era una leyenda viva, el arquitecto y primer comandante de la temida Unidad de Fuerzas Especiales Cóndor. Su nombre era susurrado con reverencia en los pasillos de las academias militares, sus tácticas estudiadas como doctrina. Era el Cóndor I, el fantasma cuyas hazañas moldearon la seguridad de la nación. Pero allí, en aquel puesto fronterizo, era solo un anciano con ropas gastadas, su pasado de gloria oculto bajo un manto de humildad, una elección deliberada de quien entiende que el verdadero valor no necesita exhibición. Su silencio era su fortaleza. Sus valores eran los pilares que lo sostenían: honor, disciplina y un profundo respeto por la dignidad, tanto la suya como la de los demás. Él jamás alzaría la voz en una disputa vulgar, ni se rebajaría al nivel de quien lo insultaba. Su fuerza no residía en la agresión, sino en una resistencia moral inquebrantable, una capacidad de absorber el odio y devolverlo al mundo como calma y firmeza. Él comprendía que la verdadera batalla no era contra el agente insolente, sino por la preservación de su propia integridad frente a la provocación. Una prueba final para un viejo guerrero. El contraste entre su apariencia y su historia era el secreto que pulsaba bajo la superficie de aquella escena. Mientras el mundo veía a un hombre frágil e indefenso, la realidad era que allí se encontraba una de las figuras más letales y respetadas de la historia militar del país. Su vulnerabilidad era una ilusión, un disfraz perfecto que el sargento Acosta, en su ignorancia y arrogancia, jamás podría penetrar. La calma de Javier no era resignación, era la paciencia de un depredador que sabe que el momento del ataque aún no ha llegado, permitiendo que su oponente se enrede en su propia prepotencia. Los testigos, la larga fila de viajeros, desempeñaban un papel crucial en el drama que se desarrollaba. Sus rostros eran un mosaico de emociones contenidas: lástima por el anciano, miedo del oficial y una parálisis colectiva que nacía de la impotencia. Cada uno de ellos, en su silencio, se convertía en cómplice de aquella humillación. Representaban a la sociedad que a menudo observa la injusticia de brazos cruzados, no por maldad, sino por un instinto de autopreservación. El silencio de ellos era el combustible que alimentaba la arrogancia de Acosta, haciendo la solitaria dignidad de Javier aún más resplandeciente en comparación. La hostilidad del 1900 y ambiente no era solo física, sino profundamente social. Era el desprecio del poder establecido por el ciudadano común, del joven impaciente por el anciano, del oficial atrincherado en su pequeña autoridad por aquel que juzgaba como inferior. El cruce de los valientes era un microcosmos de una sociedad fracturada, donde el uniforme se convertía en una barrera para la empatía y el prejuicio en una herramienta de control. Cada detalle, desde la manera en que los papeles eran manipulados hasta el tono de voz usado por los guardias, reforzaba esta jerarquía cruel e invisible, preparando el escenario para la inevitable colisión de valores. El antagonista se materializó en la figura del sargento Acosta, un hombre cuya juventud era inversamente proporcional a su empatía. Se recostó en el mostrador con una displicencia estudiada, el uniforme de segunda clase estirado sobre una barriga incipiente, un símbolo de su acomodo en un poder que no conquistó, sino que solo recibió.
Su rostro era una máscara de tedio y superioridad, y pasaba la vista por la fila con el desprecio de un rey inspeccionando a sus súbditos más miserables. Para Acosta, cada viajero era una interrupción, y Javier, con su lentitud y documentos antiguos, representaba el colmo de la irritación en un día que ya consideraba perdido e insignificante. La injusticia comenzó a tejerse de forma sutil, como una telaraña. Primero, fue el suspiro exagerado de Acosta cuando Javier finalmente llegó frente a él. Luego, el gesto, impaciente con la mano, exigiendo los documentos sin siquiera dignarse a mirarlo a los ojos. Javier, con la precisión de quien ha realizado rituales durante toda una vida, entregó sus papeles. El sargento los tomó con la punta de los dedos, como si estuviera manipulando algo contaminado. Hojeó la identidad con un desdén creciente. Su labio se curvó en una sonrisa de escarnio al ver la fecha de nacimiento y la profesión declarada: jubilado. La escalada fue rápida y brutal. La sutileza se evaporó, dando paso al abuso explícito. Con un movimiento teatral, Acosta arrojó el documento de identidad al suelo polvoriento. La pequeña tarjeta amarillenta cayó a los pies de Javier, un acto de falta de respeto tan profundo que un silencio sobrecogedor recorrió a la multitud. Nadie se atrevía a respirar. El sargento entonces cruzó los brazos, saboreando el momento, el poder que sentía al forzar a aquel hombre anciano a inclinarse ante él. Era un teatro de humillación, y él era el director, actor principal y único espectador satisfecho, disfrutando de su pequeña y miserable victoria. El silencio de los testigos era un personaje aparte, un cómplice pesado y opresor. El miedo los paralizaba, transformándolos en estatuas de resignación. Una madre acercó a su hijo cubriéndole los ojos como si la vergüenza fuera contagiosa. Un trabajador desvió la mirada al suelo, con los puños cerrados dentro de los bolsillos. La complicidad no era activa, sino pasiva, nacida de la certeza de que cualquier intervención solo les traería problemas. Ese silencio cómplice validaba la acción de Acosta, aislando a Javier en su dignidad y haciendo la escena aún más indignante para quien la observaba desde fuera, impotente. Fue entonces cuando la agresión verbal comenzó, cortando el aire tenso como un cuchillo. Con estos harapos, usted no entra a ningún lado, abuelo. Vuelva al agujero de donde salió, dijo Acosta, su voz alta y clara para que todos pudieran oír. No solo estaba negando el paso, estaba negando la existencia, la validez de una vida entera. La palabra abuelo fue cargada de un veneno que buscaba despojar a Javier de cualquier identidad que no fuera la de un viejo inútil. El sargento buscaba la aprobación del público, necesitaba que su crueldad fuera validada. Se giró hacia los otros en la fila, una sonrisa ancha y fea en el rostro. ¿Jubilado? Se burló, la palabra sonando como una ofensa. Debería estar jubilado de la vida. La frase resonó en el silencio del desierto, clavando la humillación en el corazón de cada persona presente. Fue un golpe bajo, un ataque no solo a la edad, sino a la propia condición humana. La risa forzada de Acosta, esperando ser secundada, murió en el aire, recibida solo por miradas bajas y un silencio aún más profundo y acusador. La humillación estaba completa, suspendida en el aire como polvo tóxico. Javier permaneció en silencio durante todo el ataque. Su rostro no se alteró, sus ojos no vacilaron. Solo observaba, absorbiendo cada palabra, cada gesto, con la misma calma analítica de antes. Su falta de reacción pareció irritar a Acosta aún más. El sargento esperaba lágrimas, súplicas, rabia. Esperaba una respuesta que validara su poder sobre el viejo. Pero Javier no le dio esa satisfacción. Simplemente comenzó el lento y doloroso proceso de inclinarse para recoger su documento, un acto de resistencia silenciosa que el sargento, en su mediocridad, no pudo comprender. El conflicto central estaba establecido. No se trataba de un documento o de un cruce de frontera. Era la colisión entre dos visiones del mundo. Por un lado, la arrogancia del poder efímero, representado por Acosta, que creía que un uniforme le daba el derecho de humillar. Por el otro, la dignidad inquebrantable de Javier,
que sabía que el verdadero honor es interno e inmune a los insultos externos. La escena se convirtió en un campo de batalla moral, donde el alma de cada hombre quedaba expuesta para que todos la vieran. La motivación de Acosta era transparente, un complejo de inferioridad tan profundo que necesitaba disminuir a los demás para sentirse grande. Veía en Javier todo lo que despreciaba en sí mismo y en los otros, la aparente debilidad, la falta de estatus social visible, la edad que él asociaba con la inutilidad. Atacar a Javier era una forma de gritarle al mundo que él, el sargento Acosta, era alguien importante, alguien a quien temer. Cada insulto era un ladrillo que usaba para construir un falso monumento a sí mismo sobre las ruinas de la dignidad ajena. La lentitud de Javier fue el detonante. Para un hombre como Acosta, impaciente y centrado en sí mismo, la deliberación del anciano era una afrenta personal. Interpretó la calma de Javier no como dignidad, sino como un desafío a su autoridad. ¿Cómo se atrevía ese viejo a no apurarse, a no demostrar el miedo apropiado? La necesidad de quebrar aquel espíritu sereno se convirtió en una obsesión momentánea, un impulso sádico de probar que él podía hacer que cualquiera se inclinara literal y figuradamente. La humillación pública era el arma elegida. Acosta sabía que el dolor de un insulto se multiplica por el número de testigos. No solo quería derrotar a Javier, quería aniquilarlo socialmente, convertirlo en un ejemplo para todos los demás en la fila. Quería que la historia del viejo inútil se contara en esa frontera como una advertencia. Lo que no sabía era que la historia que se contaría sería muy diferente, y él sería el protagonista de una lección que jamás olvidaría. Incluso con el peso de la humillación sobre sus hombros encorvados, Javier no demostró la desesperación que su agresor esperaba. Al reincorporarse, con el documento sucio de polvo en la mano, algo en su postura cambió por una fracción de segundo. Sus hombros se alinearon con una precisión militar, su espalda se enderezó en un espasmo de memoria muscular, un eco de décadas de entrenamiento y mando. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible para un observador casual, pero cargado de un profundo significado. En aquel instante, no era un jubilado frágil, era el coronel Ríos evaluando la situación con una calma mortal. Su mirada era la principal fuente de suspenso. Encaró al sargento Acosta no con miedo, súplica o rabia, sino con un análisis frío y penetrante, como un entomólogo estudiando un insecto particularmente desagradable. Había una ausencia total de emoción en sus ojos azules, lo que era más perturbador que cualquier explosión de furia. Era la mirada de un hombre que ya ha estado en situaciones de vida o muerte, una mirada que medía debilidades y calculaba respuestas. Acosta, por un momento, sintió un escalofrío, una duda incómoda, que rápidamente apartó con otra capa de arrogancia. La tensión aumentó cuando Acosta, impaciente con el silencio del anciano, se burló una vez más. «¿Qué pasa, abuelo? ¿Se te comió la lengua el gato? ¿Qué sigues haciendo aquí?» La pregunta fue hecha con desdén, pero la respuesta de Javier plantó la primera semilla real de duda en la mente de todos. Con una voz serena pero firme que cortó el aire sin esfuerzo, respondió: «Solo estoy esperando a la escolta». La palabra sonó extraña, completamente fuera de lugar en aquel contexto de sumisión y pobreza. ¿Una escolta? ¿Para un viejo con ropas gastadas? La palabra escolta flotó en el aire, cargada de un poder inexplicable. Acosta frunció el ceño, genuinamente confundido por un segundo. ¿Escolta? ¿Qué escolta?, tartamudeó antes de recuperar la compostura y soltar una carcajada forzada. «La única escolta que vas a recibir es la mía, para sacarte de aquí». Pero la semilla de la incertidumbre ya había sido plantada. En la fila, la gente se miraba entre sí. ¿Qué significaba aquello? La calma de Javier, su respuesta enigmática, todo contribuía a una creciente sensación de que el clímax de aquella historia estaba lejos de haber llegado. La dinámica de poder había comenzado a desplazarse sutilmente. El protagonista mantuvo la calma, pero dejó escapar pequeñas señales de que guardaba algo poderoso. Su mano, que antes temblaba al agacharse, ahora estaba firme, sosteniendo el documento de identidad con una posesividad tranquila. No intentó limpiarlo,
dejando el polvo como una evidencia silenciosa de lo que había sucedido. Era un gesto de desafío mudo, una negativa a borrar la ofensa. Cada acción suya, por menor que fuera, era deliberada, cargada de un subtexto que solo los más atentos podían percibir. Él estaba en control total, no de la situación, sino de sí mismo, que era lo único que importaba. La expectativa del público, tanto el ficticio en la fila como el real que observaba la escena, se elevó a un nivel casi insoportable. La injusticia había sido cometida, la humillación había sido completa. Ahora la promesa de un giro argumental flotaba en el aire. La respuesta enigmática de Javier funcionó como un gatillo narrativo, cambiando el género de la escena de un drama social a un thriller. Todos aguardaban, conteniendo la respiración, esperando a ver qué sucedería al mediodía, la hora que él sutilmente mencionó al añadir: dijeron que llegarían al mediodía. El reloj imaginario comenzó a hacer tic-tac. Las pausas dramáticas fueron cruciales. Javier no tenía prisa. Tras su respuesta, permaneció parado con la mirada fija en algún punto distante en el horizonte, ignorando por completo la presencia de Acosta. Este silencio e inmovilidad eran más poderosos que cualquier argumento. Creó un vacío de acción que forzó a todos los demás a llenarlo con sus propias ansiedades y expectativas. Acosta se quedó sin saber qué hacer. Expulsarlo a la fuerza ahora parecería una reacción a la extraña mención de la escolta. Estaba atrapado en una trampa que no entendía. Los gestos y miradas cargados de significado transformaron la escena. Un viejo limpiándose el sudor de la frente no era solo un hombre con calor, era alguien sintiendo la presión de lo que estaba por venir. Una madre abrazando a su hijo era un gesto de protección contra la violencia inminente, fuera cual fuera. El propio Javier, al arreglar sutilmente el cuello de su camisa simple, parecía estar preparándose para una inspección o una ceremonia. Eran pequeños detalles que construían una narrativa no verbal, prometiendo que el honor de aquel hombre silencioso estaba a punto de ser revelado de forma espectacular. La compostura de Javier era su mayor arma. Mientras Acosta se volvía cada vez más agitado y ruidoso, la calma del coronel se hacía más profunda y resonante. Él era el ojo del huracán, un centro de tranquilidad en medio del caos emocional que él mismo había orquestado sutilmente con una sola frase. La expectativa ya no era sobre si habría un giro, sino sobre cuán devastador sería para el arrogante sargento. La audiencia estaba preparada para la catarsis, ansiosa por ver la justicia servida de forma fría e implacable. La primera señal del giro no fue visual, sino sonora. Un zumbido bajo y distante comenzó a crecer, transformándose rápidamente en el rugido inconfundible de motores potentes forzados al límite. Todas las miradas, incluyendo la del confuso sargento Acosta, se volvieron hacia la carretera polvorienta. 3 vehículos utilitarios negros, de apariencia militar y vidrios oscuros, se aproximaban a alta velocidad, moviéndose en una formación precisa que gritaba disciplina y urgencia. No disminuyeron la velocidad para la barrera. Avanzaron como si no existiera, levantando una nube de polvo que se tragó la luz del sol y anunció un cambio sísmico en el poder. Los vehículos se detuvieron bruscamente, con un chirrido de neumáticos que hizo retroceder a todos. Las puertas se abrieron en perfecta sincronía. Del vehículo principal descendió un hombre cuyo uniforme era la antítesis del de Acosta, impecablemente planchado, adornado con las insignias de general y una fila de medallas que brillaban bajo el sol. Emanaba una autoridad que no necesitaba palabras. Sus movimientos eran precisos, su mandíbula apretada. Ignoró por completo al jefe del puesto y a los otros oficiales que se apresuraban en su dirección, sus ojos de halcón barriendo la multitud hasta encontrar su objetivo. Avanzando con pasos firmes y decididos, el general marchó directamente hacia Javier Ríos. El tiempo pareció detenerse. La multitud contuvo la respiración. Al llegar a un paso del anciano, el general se detuvo abruptamente, golpeó los talones en un saludo reglamentario y ejecutó una reverencia militar perfecta, la mano en la frente, la mirada fija en respeto. La voz que salió de él fue un trueno contenido pero audible en todo el patio silencioso.
Mi coronel Ríos, señor. Le pido perdón por el retraso. El tráfico estaba complicado. El título «Mi coronel» resonó como una explosión, haciendo añicos la realidad que Acosta había construido. El shock en el rostro del sargento Acosta fue una obra maestra de terror y comprensión tardía. Su piel perdió el color, volviéndose pálida y pastosa. Sus ojos se abrieron de par en par, la arrogancia siendo reemplazada por un pánico abyecto. Miró del general al viejo que había humillado, su mente luchando por procesar la información imposible. El hombre al que llamó abuelo inútil, el dueño del documento que arrojó al suelo, era un coronel, y no cualquier coronel, a juzgar por la reverencia de un general de alto rango. El mundo de Acosta se derrumbó en un instante de silencio bochornoso. Entonces, el general se giró. Su movimiento fue lento, deliberado, y su mirada cayó sobre el petrificado sargento Acosta. La temperatura pareció bajar 10 grados. La voz del general, antes respetuosa, ahora era un trueno bajo y letal. Cada palabra, una bala de hielo. «Sargento», comenzó, y el título sonó como una condena. «Usted acaba de deshonrar al hombre que fundó la unidad a la que probablemente sueña con unirse algún día. Este es el coronel Javier Ríos, el primer cóndor, el Cóndor 1. El general hizo una pausa, dejando que el peso de la revelación aplastara a Acosta. La frase final fue el golpe de gracia, proferida con un desprecio glacial que era 1000 veces más devastador que cualquier grito. «Usted», dijo el general, dando un paso hacia Acosta, que se encogió como si fuera a ser golpeado, «no es digno ni de limpiarle las botas». El silencio que siguió fue absoluto, sagrado. El poder no solo había cambiado de manos, se había invertido de una forma tan completa y abrumadora que la humillación anterior de Javier parecía un juego de niños en comparación. La justicia por fin había llegado. La reacción de la multitud fue una ola silenciosa de catarsis. Las miradas que antes eran de lástima por Javier ahora se volvieron hacia Acosta, pero no con pena, sino con un desprecio frío y satisfactorio. La justicia había sido servida en nombre de todos ellos. El opresor había sido públicamente disminuido, no por otro igual, sino por la propia leyenda que él, en su ignorancia, había profanado. El shock dio paso a una profunda sensación de retribución, la satisfacción de ver la arrogancia romperse contra la roca inquebrantable del verdadero mérito y del honor oculto. En un gesto que selló el destino moral de Acosta para siempre, el general se agachó. El hombre de alto rango, con sus medallas y uniforme inmaculado, se inclinó con la misma lentitud que Javier había sido forzado a exhibir, pero la suya era una inclinación de reverencia, no de humillación. Recogió la identidad de Javier del suelo polvoriento, con una delicadeza que contrastaba con su imponente imagen. Usó la manga de su propio uniforme condecorado para limpiar el polvo del documento, restaurando simbólicamente el honor que había sido manchado. Cada grano de polvo removido era una lasca arrancada de la arrogancia de Acosta. Con el documento limpio, el general se irguió y, sosteniéndolo con ambas manos como si fuera una reliquia sagrada, se lo extendió a su antiguo mentor. Javier Ríos lo recibió con un leve y casi imperceptible asentimiento de cabeza. No hubo palabras de agradecimiento, ni era necesario. Entre esos dos hombres, el silencio comunicaba volúmenes de historia, respeto y lealtad mutua. El coronel guardó su identidad en el bolsillo, su rostro todavía una máscara de calma digna. No dirigió una sola mirada al sargento humillado, pues para un hombre de su estatura, Acosta simplemente había dejado de existir. Sin decir nada más, Javier se dio la vuelta y caminó hacia el vehículo principal. Un soldado en posición de firmes le abrió la puerta. Entró con la misma deliberación con la que había soportado la humillación. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. El convoy de 3 vehículos negros maniobró con eficiencia silenciosa y partió, acelerando por la carretera y desapareciendo en una nube de polvo, dejando atrás un silencio pesado y a un hombre quebrado. La justicia no necesitó gritos, tribunales ni castigos formales. Se manifestó en el simple acto de reconocimiento. El sargento Acosta fue dejado atrás, inmóvil,
una estatua de vergüenza en el centro del escenario que él mismo había construido. Estaba solo, disminuido bajo la mirada colectiva de desprecio silencioso de toda la multitud que antes oprimía. Las mismas personas que había tratado como insignificantes eran ahora sus jueces. Sus rostros, antes sumisos, ahora reflejaban una fría satisfacción. La autoridad de su uniforme se había desintegrado, revelando al hombre pequeño e inseguro debajo. Su castigo sería vivir con aquel recuerdo y con el desprecio de aquellos a quienes había jurado proteger. La lección que quedó suspendida en el aire caliente de la frontera era clara y poderosa. El verdadero honor no está en el brillo de un uniforme o en la autoridad de un cargo, sino en la fuerza silenciosa del carácter, construido a lo largo de una vida. Es un legado invisible que acompaña a los grandes hombres, incluso cuando eligen caminar como los más humildes. La historia del coronel Javier Ríos y del sargento Acosta se convertiría en una leyenda en aquel lugar, un recordatorio eterno de que nunca se debe subestimar la dignidad de los mayores, pues detrás de espaldas encorvadas y manos temblorosas puede esconderse el alma de un león. Si esta historia te recordó que el respeto es la única autoridad que nunca envejece, compártela para que más personas aprendan a ver más allá de las apariencias. Dale me gusta, comenta y sigue nuestro canal para más relatos donde la justicia encuentra su camino, aunque tarde.